para dar lectura a la lección inaugural de este curso que lleva por título Institución y Carisma, Disidencia y Comunión, a propósito de la tercera carta de Juan. Un saludo cordial para la presidencia, también para los directores del Instituto y de la Escuela Regina Apostolorum, para los profesores, alumnos y amigos que nos acompañan en esta tarde. Buenas tardes. Con sus 1105 letras, el escrito comúnmente denominado Tercera Carta de Juan es el más breve del Nuevo Testamento. Stephanus lo estructuró en 15 versículos. Le sigue en extensión la segunda carta de Juan, que tiene 1126 letras, 21 más. Y está dividido en 13 versículos. Tiene más letras, pero menos versículos. A la tercera Juan le costó entrar a formar parte del canon de las Escrituras, debido, según algunos, a que su brevedad no invitaba a considerarla relevante para la teología y la espiritualidad. La liturgia actual tampoco se apasiona por ella, pues en la celebración eucarística solo se lee en un día de feria un extracto de 3 versículos, aproximadamente una quinta parte del escrito. Eso sí, los que rezan el oficio de lecturas la tienen íntegra la víspera de Pentecostés. Esta expurgación en la liturgia pudiera indicar que el escrito tiene algo, digamos, de escabroso. ¿Será esta, y no la brevedad, la causa de que los copistas de los siglos II y III se resistiesen a incluir esta cartita en sus códices bíblicos? Se trata ciertamente de una composición singular. Es el único escrito del Nuevo Testamento dirigido a un solo individuo. Nada que ver con las pseudocartas, hoy así conocidas, a Timoteo y a Tito, esbozo de código de derecho canónico para las comunidades de tradición paulina. Pero tampoco se parece a la carta a Filemón, verdadera carta, ciertamente, familiar y cordial, como tercera Juan, pero dirigida a toda una iglesia doméstica, la que se reúne en casa del matrimonio Filemón y Apia con su hijo Arquipo, ellos y la iglesia de su casa. Tercera Juan, por el contrario, va dirigida a un solo individuo, y precisamente en cuanto disidente de lo que se está viviendo en su comunidad cristiana. Y no se le escribe con la finalidad de reconvenirle para que se ajuste a la marcha general, sino de apoyarle en su disidencia. Esta sería la escabrosidad que he apuntado. A pesar de su brevedad e incluso de su posible peligrosidad, se trata de una cartita llena de encanto. Es un desahogo personal, una confidencia, o si queremos, pequeña murmuración, de un dirigente eclesiástico que se siente rechazado por otro dirigente de rango inferior. Quizá alguna provincial o exprovincial aquí presente esté pensando, al menos el autor de Tercera Juan tuvo con quien confidenciarse. Por si fuera necesario, digo que el escrito es poco conocido, anticipemos lo esencial del argumento. Un dirigente eclesial, supralocal, autodesignado como el presbítero, es rechazado por un jefe de comunidad local, por tanto inferior, llamado Diotrefes. En semejante frustración, el presbítero ninguneado lo comenta confidencialmente con un tal Gayo, miembro de la comunidad de Diotrefes, pero crítico e insubordinado al mismo. El escrito debiera llamarse la carta a Gayo. El ambiente que se percibe en la tercera carta de Juan, en la carta a Gayo, es de un cierto mar de fondo, casi diríamos de un cierto mal de fondo. Deja entrever tensiones que solo parcialmente pueden sorprendernos. Ya hace tiempo que perdimos la inocencia de contemplar la Iglesia naciente como un todo armónico, con un solo corazón y una sola alma. Eso sería una parte nada más de la descripción. Así lo formuló con intención edificante el autor de Hechos, y sin duda se realizó en algún momento y en algún lugar. En contra de tal generalización, el mismo autor de Hechos, a continuación de visión tan idílica,
nos informa de la existencia en los primeros días de la Iglesia jerosolimitana de dos grupos un tanto contrincantes, hebreos y helenistas, y de una murmuración de un grupo contra el otro, lo que obligó a repensar la forma todavía elemental de organización. Recordemos el surgir y la verdadera función de los 7, como paralelos a los 12. De época muy anterior a la redacción de Hechos es la carta a los Gálatas. Allí nos dice Pablo que en la asamblea de Jerusalén tuvo que luchar contra falsos hermanos intrusos que se habían introducido subrepticiamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Dice que comprometían nada menos que la verdad del Evangelio. La expresión la usa 2 veces. De ir contra la verdad del Evangelio, acusa también a Pedro en su narración del llamado incidente de Antioquía. Se vio obligado a reprenderle delante de todos. Más tarde nos dirá que en Corinto tuvo que medirse con contrincantes a quienes designa como pseudoapóstoles, artífices de engaño, disfrazados de apóstoles de Jesucristo. Desgraciadamente no conocemos bien las razones de los falsos hermanos intrusos, ni de Pedro, ni de los pseudoapóstoles de Corinto, y no podemos dictaminar sobre quién anda acertado y quién no, pues nos falta o no sé si imposible, el audiatur et altera pars. Habría que preguntar también a los otros por qué pensaban así. De lo que no nos cabe duda es de que nuestros primeros hermanos en la fe, y particularmente los más implicados en su difusión, pasaron por momentos de tensión, perplejidad y quizás desorientación mientras elaboraban una ortodoxia elemental para su tiempo. La insubordinación de Diotrefes en nuestra carta para con el presbítero es un caso particular. En las comunidades paulinas el hecho está atestiguado con cierta frecuencia, y esto tiene una mayor gravedad por estar en tiempos apostólicos, con menos incertidumbre que en la generación postapostólica a la que pertenece Tercera Juan. En un momento de tensión angustiosa, Pablo pregunta a los Gálatas si, por haberles dicho la verdad, se ha convertido en su enemigo. Él desea no tener que intervenir en todo, sino que prefiere la subsidiariedad, sin que por ello desaparezca la alta autoridad del apóstol. Así le habría gustado que los corintios, sin esperar a que fuese él a solucionarlo, hubiesen afrontado directamente el problema del incestuoso, sin esperar pues a que dictaminase él sobre el asunto. Pero algunos en esta subsidiariedad debieron de convertirse en totalmente, o pretender ser totalmente autónomos, con ninguneo del apóstol mismo. Pablo lo supo y lo corrigió con aspereza. Como si yo no hubiera de ir ya a donde vosotros, les dice, algunos se han engreído, hinchado es la palabra griega. Pues iré y muy pronto, y van a saber. Y todavía añade amenazante, ¿cómo queréis que vaya? ¿Con una vara o con espíritu de amor y de mansedumbre? Pero en un momento posterior no les ofrece tal alternativa. Reduciremos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. Estamos dispuestos a castigar toda desobediencia. No tendré miramientos. 2 Corintios 10:6. Con mucho va constatando que no siempre le es posible actuar con la paz y el cariño con que lo hizo, por ejemplo, al evangelizar Tesalónica, aun pudiendo hacer pesar sobre nosotros nuestra autoridad de apóstoles de Cristo. Preferimos ser amables, como lactante que amamanta a sus criaturas. Le habría gustado poder actuar así siempre. Desde casos como estos, podremos quizá elaborar la situación vital en la que se transmitieron, o la preocupación del autor al redactarlos, dichos como el de Lucas 10:16, que con algunas variantes encontramos en los demás evangelios. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que os rechaza, a mí me rechaza. Y si me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Más allá del sustrato jesuano,
¿no encontraremos aquí indicios de que a ciertos gobernantes eclesiales no se les tributa la obediencia que creen merecer? El problema, presente ya en los tiempos apostólicos, ahí está el caso de Pablo, tuvo que agudizarse en la época postapostólica, cuando los dirigentes no son ya los enviados directamente por el Señor. Así nos aproximamos mejor a la carta a Gayo. Todos conocemos a San Pablo como hombre luchador. A veces le llamamos el peleón, argumentando con pasión y descalificando a contrincantes, y a veces rechazado por sus propias comunidades. Pero de la Iglesia o de las iglesias del discípulo amado esperaríamos otra cosa. La imagen corriente del discípulo amado es ciertamente otra. Hundido sobre el pecho de Jesús, solo puede acumular paz y luego transmitirla a su iglesia o a sus iglesias. La iglesia del discípulo amado ha sido idealizada por la visión cristiana tradicional. Habría sido el reino del amor, de la contemplación, de la unidad sin fisuras. Un espacio de paz, guiada indefectiblemente por el Espíritu, prometido en el Sermón de la Cena, y experimentando lo que Jesús había pedido para ella, que todos sean uno. La expresión de 1 Juan 1:2-27 no puede ser más consoladora. No necesitáis que nadie os enseñe, pues sobre vosotros permanece la unción que habéis recibido de Él. En estas iglesias, es en esta iglesia la que nos transmite las palabras de Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14. Compactamente unida, solo tendría amenazas extracristianas. Estaban en un mismo lugar, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos, no a los de dentro. Pero esto no pasa de ser una mera impresión, a veces casi prejuicio, pues la lectura atenta de los escritos de esta comunidad proporciona múltiples indicios de tensiones doctrinales y disciplinares, incluso de excomuniones. El método de historia de la redacción nos ha hecho perder el candor, pues nos ha acostumbrado a percibir en los textos narrativos no solo la información sobre lo allí narrado, frecuentemente hechos lejanos, sino también, y a veces con más claridad, las inquietudes y preocupaciones del autor, del que está escribiendo. De las tres funciones del lenguaje subrayadas hace muchos años por Karl Bühler, a la autoexpresiva se le presta actualmente una gran atención. Por ello, sin prejuzgar el estrato jesuano de la alegoría del buen pastor, Juan 10, quizá podamos preguntarnos quiénes son, en la mente del cuarto evangelista, el pastor asalariado, a quien no le importan las ovejas, y el lobo que hace estrago en el rebaño. Por el escrito conocido como Segunda Carta de Juan, indiscutiblemente cercano al cuarto evangelio, sabemos que en algún momento existió preocupación, no sé si desmedida, por proteger a una comunidad de infiltraciones doctrinales peligrosas. Si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, la confesión de Cristo venido en carne, no le recibáis en casa, ni le saludéis, pues quien le salude se hace cómplice de sus pecados. Quizás sea el versículo más duro del Nuevo Testamento. No recibir en casa ni saludar. Quien le salude se hace cómplice de sus pecados. ¡Cuánta prevención! ¿Sería quizá este eventual e inoportuno visitante, a quien no hay ni siquiera que saludar, uno de esos lobos que pueden hacer estrago en el rebaño? La prevención frente al lobo feroz de Juan 10 tiene una curiosa correspondencia en el libro de los Hechos, ámbito de pensamiento bien distinto, el mundo lucano. En su capítulo 20, cuando Pablo, con gran emoción, se despide de los presbíteros de Éfeso, en medio de mucha ternura, abrazos, besos y lágrimas, y oración en común, todos de rodillas en la playa. Entre sus recomendaciones incluye un presagio siniestro, que, dada la época de composición del escrito, del libro de los Hechos, bien pudiera ser un vaticinium ex eventu. El autor lo formula así: sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles
que no tendrán consideración con el rebaño. E incluso de entre vosotros surgirán hombres que dirán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Hechos 20:30. El pasaje testifica de manera inequívoca que las comunidades sufren peligros externos e internos. Se introducirán, externos, vienen de fuera. Surgirán de entre vosotros, internos. Que en ellas se dan agrias discusiones y que la elaboración de la ortodoxia y ortopraxis cristianas es asunto trabajoso y lento. Existe una indiscutible analogía entre los lobos de Juan capítulo 10, el lobo que hace estrago, y los de Hechos capítulo 20, lobos que no tendrán consideración con el rebaño. Y en ambos pasajes está presente la exhortación a los pastores, a que lo sean de verdad, a que no huyan de su responsabilidad, sino que estén dispuestos a dar la vida por el rebaño, Juan capítulo 10, al frente del cual el Espíritu Santo los ha colocado, Hechos capítulo 20. ¿Estará de por medio alguna reprimenda a pastores que apacientan por sórdida ganancia, 1 Pedro 5:2, o a aquellos que ya encontramos en Ezequiel apacentándose a sí mismos, a quienes San Agustín dedica páginas interminables que cada año nos fatigan en el oficio de lecturas? Hurgando aún en la alegoría del buen pastor, podemos preguntarnos a qué se refería el redactor Juaneo cuando menciona aquellas ovejas que son de otro redil y que habría que reunir en el único aprisco del único Señor. En la primera carta de Juan se habla de algunos que se han marchado de la comunidad y se da a entender que es preferible que no regresen, pues salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Probablemente algo tiene que ver con aquellos a quienes está prohibido incluso saludar si vuelven. Todo indica que se ha dado un cisma en la comunidad, cisma que el evangelista considera aún remediable. La oración, que todos sean uno, iría en esa dirección, pero que la primera carta de Juan y la segunda parecen dar por irreparable. Vayamos entonces a los personajes, a los cometidos, a los conflictos de la carta a Gayo. A pesar de su brevedad, Tercera Juan es rica en información, ya explícita, ya insinuada. Nos presenta con cierta aproximación algo de organización eclesial, en la que están implicadas diversas personas, cada una con características bastante definidas. Concretamente, el escrito menciona a 4 personas individuales y a 2 grupos imprecisos. Las personas individuales son el presbítero, Diotrefes, Gayo y Demetrio. ¿Qué sabemos de cada uno de ellos? Brevemente. El presbítero es el título con que se designa el autor de la carta. Al parecer es una personalidad reconocida en toda una región, con autoridad ejercida, o al menos pretendida, sobre un conjunto de comunidades más o menos próximas, a cuyos miembros llama mis hijos. De ahí su actividad epistolar. Tiene que intervenir en varias comunidades. Es remitente también de la segunda carta de Juan, dirigida a una comunidad que denomina como la señora electa. En términos actuales, sería como un metropolitano. Hace visitas a las iglesias sufragáneas y, si es preciso, corrige a sus dirigentes. Dada su autoridad, aunque no aceptada por todos, siempre se ha visto en él, cuando no al mismísimo discípulo amado, al menos a alguien muy cercano al mismo y fiel depositario de su legado teológico espiritual, su legado que él define 2 veces en la carta como caminar todos en la verdad. Bien, la noticia de Papías sobre el sepulcro de Juan el presbítero, que él conoció en Éfeso, hoy no resuelve gran cosa. Segundo personaje, Diotrefes. A este más bien le llamaríamos el prelado, si el presbítero era el metropolitano, el prelado. Tiene las características de jefe local, maestro gobernante, o como formuló Harnack, sería el primer obispo monárquico de nombre conocido. Representa oficialmente a su iglesia y deberá recibir las misivas dirigidas a ella por el presbítero,
el metropolitano, y colaborar con sus planes misioneros, pero no lo hace. Es el personaje claramente maltratado por el escrito y sin posibilidad de defenderse. Él no nos ha dejado ningún escrito. El presbítero, en la tercera carta de Juan, le presenta como rebelde, ambicioso y maledicente. Dice literalmente, anda diciendo tonterías de nosotros. Cuando vaya, le echaré en cara sus maldades. Un tercer personaje de gran interés, es Gayo, el destinatario de la carta. Comparte nombre con 2 o 3 colaboradores de Pablo. Gayo o Cayo, era nombre pues bastante corriente en el Imperio Romano. Recibe grandes elogios por parte del presbítero, el cual le trata de hijo. Trata a todos de hijos, cuanto más a él. Frente a los cargos que desempeñan el presbítero y Diotrefes, a Gayo podríamos designarle como el espontáneo, o si queréis, en términos menos taurinos, como el carismático. Se distingue por su familiaridad con el presbítero y por su colaboración con la misión organizada por éste. Aun exponiéndose a las iras y la excomunión por Diotrefes, su jefe local, o quizá negando validez a tal excomunión, él acoge en su casa a los misioneros itinerantes, los hermanos, y los provee para que continúen camino. El presbítero designa estos comportamientos como caminar en la verdad. Se trata de una disidencia local canonizada desde más arriba. Bien, un personaje claramente secundario y en el que no nos detenemos es Demetrio. Nos parece que es el cartero. Y nadie le conoce, entonces es el que lleva la carta. Simplemente el autor dice, todos dan testimonio a favor de Demetrio y lo doy yo también, y tú sabes que mi testimonio es verdadero. Le gusta usar expresiones de la Iglesia del discípulo amado, así que dejémosle estar porque Demetrio no entra en la trama. Bien, decíamos que había 4 personas conocidas por nombre: el presbítero, Diotrefes, Gayo, el cartero Demetrio. Sí. 2 grupos menos definidos, los hermanos y los amigos. Tiene gran importancia el grupo de los designados sencillamente como los hermanos, joya del Foi, cuyo número y nombres ignoramos. Pero sabemos bastante de su función por el escrito y por paralelos en otros del cristianismo primitivo. Se mueven de un lugar a otro, enviados por el presbítero, probablemente con cartas de recomendación, llevan vida itinerante y pobre, y tienen características de misioneros tanto intraeclesiales, tendrían que ir a la comunidad de Diotrefes, pero él no los admite, como extraeclesiales, van también a los gentiles. Por ello necesitan ser sostenidos por las comunidades, cosa que cumple Gayo, despidiéndolos de manera digna del Señor, provistos de bocadillo seguramente. Pero Diotrefes no quiere que entren en su iglesia. Nos recuerdan muy de cerca la figura de Apolo en el mundo paulino, la figura de los apóstoles o profetas itinerantes de la Didache, capítulo 11, aquellos que no pueden quedarse más de 3 días ni pueden pedir dinero, porque en tal caso serían falsos profetas. Y hay un segundo grupo, es el de los amigos, hoifiloi. Se trata de adeptos a la persona y praxis de Gayo, con el que comparten disidencias respecto de Diotrefes. Sin conocerlos con más precisión, nos dejan la impresión de ir constituyendo una comunidad alternativa a la oficial. A la sombra de Gayo y en disidencia con Diotrefes, gozan de la simpatía del presbítero. La disidencia o la disensión que encontramos en este escrito, por tanto, es doble. Está la disidencia entre Diotrefes y el presbítero, disidencia vertical. No hace caso el jefe local del jefe supralocal. No sabemos los motivos, a él no se le deja hablar. No parece que sean cuestiones doctrinales. En ningún momento en este escrito, tercera Juan, se habla de herejía, de que el presbítero haya tachado de hereje a Diotrefes o viceversa. El presbítero no se defiende de tales acusaciones. Lo más probable es que se trate de asuntos de organización eclesial en la época postapostólica. Una estructura piramidal, tal vez por influjo del mundo paulino, pudiera no convencer a Diotrefes. Sin la presencia del discípulo amado
y de su autoridad indiscutida, éste pudiera ser partidario de una Iglesia pluricéntrica o de una mera federación de comunidades autocéfalas, con reticencias incluso frente a un primus inter pares que pretendería ser aquí el presbítero. Parece que Diotrefes no admitiría tal cosa, no sabemos mucho más. La Iglesia del siglo III, cuando acoge este escrito en el canon, es claro que opta por esa Iglesia piramidal contra la cual Diotrefes se oponía. Bien, la disidencia entre Diotrefes y Gayo están en la misma comunidad, pero Diotrefes es el jefe y Gayo es uno más. Se opone a Diotrefes, no le importa su excomunión, él acoge las cartas que envía el presbítero, él acoge a los misioneros enviados por el presbítero, se expone a la excomunión y esa excomunión no le importa. Y junto a Gayo se está reuniendo el grupo de los amigos. Con lo cual está surgiendo una comunidad paralela, en oposición a la comunidad oficial. A Diotrefes le ha salido un contrincante muy serio, solo que uno es el institucional y otro es el carismático. Bien, para concluir, nos están diciendo que andamos escasos de tiempo. La Iglesia y la vida consagrada, siempre en construcción. Por entonces la Iglesia estaba en construcción. Me parece que era como esos subcontinentes que todavía no se han asentado del todo y hay fallas geológicas y de vez en cuando en ellos hay terremotos y se está esperando que aquello se serene. La época postapostólica tiene sin duda estas características. Bien, tanto a nivel de organización eclesial como de vida consagrada, los problemas manifestados en la tercera carta de Juan han seguido presentes a lo largo de los siglos. Cuando se celebraban las exequias por Juan Pablo II, concluida la Eucaristía, un grupo de clérigos de rito oriental cantó un largo y pesado responso, pesado al menos para nuestros oídos occidentales. Ante la televisión, un hermano de comunidad me dijo con buen humor lo que hay que soportarles para mantenerlos en la comunión. A la inversa, en el siglo XIX hubo historias muy tristes de algunos patriarcas orientales que se sintieron humillados por Roma. Se cayó en el cisma de hecho, hubo algún patriarca que de hecho interrumpió las relaciones con Roma hasta que no muriese tal papa, no lo hizo público y así no se pasó al cisma. Eran crisis de tipo vertical como entre Diotrefes y el presbítero. Estas se seguían dando. Bien, se sabe hoy por parte de Roma que hay que andar con pies de plomo en todo esto, la relación con los patriarcas, la unidad es frágil. Es ardua la tarea de compaginar el celo por todas las iglesias, Roma, con el celo por la propia identidad y prerrogativas que las iglesias patriarcales ven fácilmente amenazadas por posible nivelación latinizante. Pero permitidme un cuestionamiento personal. En relación con este exótico mundillo, alguna vez me he preguntado, ¿sigue en vigor la llamada evangélica a la humildad, a negarse a sí mismo, a estar dispuestos a renunciar y perder? También se lo preguntaríamos al presbítero y a Diotrefes, por supuesto. En la Edad Moderna, creo que más que en épocas anteriores, me meto en el campo de la historia que no conozco tanto, surgieron en la vida religiosa numerosos movimientos de reforma, con frecuencia desde las bases. Entre los monjes aparecieron las observancias que dieron vida a las congregaciones. La poderosa congregación cisterciense de Castilla dejó de participar en el capítulo general de la orden. Sencillamente se independizó. Crisis vertical. Entre los conventuales surgieron generalmente por obra de líderes carismáticos, en forma horizontal, por tanto, los descalzos, los observantes, los recolectos, los estrictos y otras tantas denominaciones que van en la misma dirección o manifiestan la misma pretensión, con procesos de muy variadas relaciones entre grupos, desde épocas de guerra campal hasta coexistencia pacífica, separación amistosa, aparición de nuevas formas de comunión. Recordemos, cada uno con características diferentes, casos más tardíos, misioneros monfortianos separados de hermanos gabrielistas u otros semejantes, o en la España del siglo XIX, divisiones a veces simplemente por distancia o distanciamiento regional, las siervas de y las hijas de, las franciscanas de y las capuchinas de, o incluso algunos casos más recientes que no voy a mencionar. Fueron y son tiempos de búsqueda, a veces con dolor,
pero también con ilusión loable. Ha sido gratificante, al menos para mí muy gratificante, ver en los últimos años alguna circular firmada por los 4 ministros generales franciscanos. Alabemos al Señor, pues su propuesta sigue viva entre nosotros. Mi paz os doy, que todos sean uno. Parece que Diotrefes, Gallo y el presbítero pueden llegar a darse el abrazo de paz. Muchas gracias.